¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, su amigo licenciado René Castelán Holguín. Hoy tenemos un invitadazo de honor, el maestro en Derecho Penal y especialista en juicios orales, Francisco Mora Flores. ¿Está correcto? Mucho gusto. Sí. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros. De nada. No, mucho gusto a todos ustedes. La pregunta, queremos un tema muy importante, maestro. ¿Es legal la revisión de rutina que lleguen los policías municipales, estatales, te paren y te digan, te voy a revisar? ¿Es de rutina? ¿Es legal? Bueno, la policía podría fundamentar con el artículo 21 constitucional, en donde van a decir que ellos están facultados para tareas de seguridad pública, pero el artículo 16 solicita que para cualquier acto de molestia haya una orden judicial. Ellos podrían querer pararte y uno les va a argumentar el 16 constitucional, ellos te van a decir que están facultados por el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que son los actos de investigación que no requieren control judicial, y van a querer ellos justificarse de esa manera, utilizando el 251 del Código Nacional y el artículo 21 de la Constitución. ¿Pero qué dice el 251? Son los actos de investigación que no requieren control judicial, y uno de ellos es el de vehículos, ¿no? Por ejemplo, si nos paran y quieren revisar el vehículo, podrían hacerlo si nosotros tuviéramos una actitud evasiva. Eso nace de la jurisprudencia, de los niveles de contacto. Pero sería la forma en que ellos lo justificarían, pero realmente considero que no sería del todo legal, ¿no? ¿Pero cómo sería una conducta evasiva? Por ejemplo, nos paran y nosotros, en vez de detenernos, aceleramos o caminamos más rápido, ¿no? Ellos pueden decir que tuvimos una actitud sospechosa y evasiva, ¿no? Una actitud evasiva porque al ellos pedirnos que nos identificáramos o que nos paráramos, nos quisimos dar a la fuga, ¿no? Pero lo cierto es que ellos no pueden parar para investigar. Por ejemplo, hay personas que agarran saliendo de los puntos de narcomenudeo y no es una conducta que sea evidente, que resplandezca, que se vea por sí sola, ¿no? Que sea la famosa flagrancia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya compraron adentro y la droga la traen en las bolsas, no es algo que resplandezca. Ellos, para justificar, siempre acomodan en sus informes policiales homologados, los policías, los primeros respondientes, y dicen que iba fumando la persona y que por el olor lo pararon, lo revisaron. ¿Por qué? Porque si ellos pusieran realmente como ocurrieron los hechos, que al salir él lo detienen, como él no traía nada que les justificara esa revisión, no puedes parar para investigar. Y es lo que hacen. Pero ¿qué tendríamos que decir? Bueno, ya voy manejando y aparentemente le acelero o no le acelero, o no veo al policía que me paró. ¿Qué le tengo que decir? ¿O cómo me puedo defender ante ellos? Primero que nada, detenernos, ser cordiales, ¿no? Con él. Claro. Y ya decir cuál fue el motivo, ¿no? Entonces ya decirle que se va a identificar, ¿no? Y ya si él le dice que pretende revisar el vehículo y su persona, él tendría que justificarlo, porque no basta con que le hable una persona y le diga, oye, hay una persona sospechosa afuera, porque es una apreciación subjetiva, ¿no? Lo que puede ser sospechoso para él, para mí no, ¿no? Entonces él necesitaría justificarlo, pero yo considero que sí hay que tener cierta participación y no ponernos como a discutir con ellos, pero sí hacerles ver su error, ¿no? De que no pueden estar parando para investigar. Y si ellos argumentan que tienen las facultades por el 21 constitucional, tareas de seguridad pública, decirles que sí, pero también existe el 16 que dice que debe de haber una orden judicial para un acto de molestia. Si bien ellos su tarea la van a justificar con el 21 de la Constitución y el 251, y podría ser que si nosotros nos ponemos pesados vayan a argumentar también lo de la conducta evasiva, ¿no? Por eso hay que siempre cooperar con ellos y no activar esos niveles de contacto, no tener esa conducta evasiva, de identificarnos, cooperar con ellos, y ser cuidadosos en ese tipo de cosas para que no nos pase, porque desgraciadamente sí hemos visto, ¿no?, que actúan de manera ilegal. A ver, pero bueno, hablas de la policía investigadora. ¿Quiénes son los policías investigadores? Bueno, hay que distinguir. El primer respondiente, el policía de seguridad pública. Y la policía de investigación es otra, que son los encargados de la investigación. De hecho, cuando argumentan que tienen facultades por el 251 de actos de investigación que no requieren control judicial, lo cierto es de que dice actos de investigación, quiere decir que hay una carpeta de investigación.
Entonces, Ok. sí no requieren control judicial, pero son actos de investigación. Y cuando estás en la calle haciendo tareas de seguridad pública, son otras situaciones, no, no tanto que vayan a hacer un acto, una técnica de investigación que no requiere control judicial, porque lo realiza el primer respondiente, el de seguridad pública. A la Policía de Seguridad Pública, ¿ellos no tienen la facultad de investigar? Como tal, delitos, no prevenir, ese sería su... Prevenir, no investigar. no investigar. Ujú. Colaboran en algunas cosas, por ejemplo, cateos o eso, ¿no? Pero Auxilian. auxilian más bien, pero no, realmente no. Las facultades para investigar, bueno, el Ministerio Público dirige la investigación y quien lo auxilia es la Policía de Investigación. Ok. Entonces, a ver, ¿qué debe de hacer un ciudadano? Vuelvo a repetirte, cuando me para la patrulla. Ok, debo de llegar, ser amable con ellos, identificarme o decirle por qué me está parando. ¿Cuál es la razón? Identificarse. Bueno, y me dice el policía, a ver, ¿sabes qué? Es una rutina, es una investigación o es una rutina que te tengo que revisar. Así le dicen muchas veces los policías. ¿Qué tenemos que hacer? Muchas veces paran para investigar. O sea, no es que el delito resplandezca por sí solo, ¿no? Que Ok. sea evidente, Ujú. sino que ellos creen, ¿no? Y a veces podría ser que atinen o fabriquen o como sea, ¿no? Pero no pueden hacer eso. Pero una revisión de rutina, ¿es legal o es ilegal? Y para mí es ilegal. Es ilegal. Ujú. ¿Y cómo nos podemos defender que es ilegal? ¿Bajo el 16 constitucional? Bueno, todo acto de molestia requiere una orden judicial Ok, y que nadie puede ser, bueno, molestado, ¿no? En su persona ni bienes. ok. Si ellos argumentan el 21 porque van a decir, no, es que nosotros estamos ocultados y tenemos tareas bueno, podemos desempeñar tareas de seguridad pública con fundamento en el artículo 21 de la Constitución, los faculta para tareas de seguridad pública. Ok. Entonces ellos luego traen un oficio donde supuestamente les autorizan un operativo, pero la mayoría de los operativos que hacen, por ejemplo, contra robo de vehículos, cuando les pides ese oficio que les da la Secretaría, por lo regular tiene que traer la fecha, hora, los fines del operativo y las calles entre que va a estar. Pero muchas veces si tú les pides ese oficio y les dices, mira, sí coopero contigo, dices que se trata de un operativo contra vehículos de vehículos robados, ya sí voy a cooperar contigo, dime, muéstrame tu oficio. Si bien es cierto, no es una orden judicial que respalde ese operativo, sí es un oficio que les da la Secretaría de Seguridad Pública donde están haciendo ese tipo de... Entonces el operativo sí es legal, pero siempre y cuando haya un oficio de comisión. Se podría decir que sí tienen su oficio de comisión. No es una orden judicial, pero sí tendrán como un oficio, pero tiene que traer las horas, quién va a estar a cargo, el fin, las calles entre las calles que va a estar. Pero muchas veces son operativos ilegales. Cuando se les pides a ese oficio de comisión no te lo van a dar. Y muchas veces te dejan ir, ¿no? Porque lo hacen de manera ilegal. Maestro, luego yo he visto operativos, no sé si te ha pasado que hay operativos donde hay policía municipal, policía estatal, Ministerio Público, la Guardia Nacional. ¿Esos sí son legales? Por ejemplo, antes de la reforma, cuando detenía el ejército, como ellos no estaban facultados para llenar el informe policial homologado, lo que hacían es de que ellos detenían a la persona, pero quien lo presentaba era, por ejemplo, Policía Federal y ellos ya llenaban el informe policial homologado. Y uno, cuando abogado querías entrevistar realmente, porque tu cliente te dice, a mí no me detuvo la Policía Federal, me detuvo el ejército. Ellos no podían llenar el informe policial homologado, por lo mismo lo hacía la Policía Federal y te das cuenta que habían caído como en un acto de ilegalidad. Por eso se dieron las reformas para que ellos pudieran desempeñar tareas de seguridad pública. Se supone que van a llenar ellos ya los informes policiales homologados, ¿no? Y ya uno como abogado ahora sí ya vas a poder citar realmente a quien lo... Pero a ver, explícanos qué es un informe policial homologado. El informe policial homologado lo tiene que llenar el primer respondiente. Por ejemplo, los de seguridad pública son los policías, ¿no? Ok. El primero que llega al auxilio, allá sea al lugar de los hechos o del hallazgo, es el que tiene que llenar ese informe. Básicamente tienen que poner como una pequeña narración de qué estaban haciendo ellos, por dónde circulaban, cómo les dieron aviso cómo les pidieron auxilio, un croquis de entre más o menos de dónde fueron los hechos, y si encontraron objetos o instrumentos, pues tienen que llenar una cadena de custodia de los objetos que hayan encontrado. ¿Y ese informe homologado dónde llega? ¿Para qué nos sirve?
Básicamente, el informe policial homologado, por ejemplo, en la Ciudad de México lo llenan a mano los policías y posteriormente les hacen su entrevista, ¿no? Ya como uno como abogado, hay veces que te das cuenta que la entrevista pareciera que la hizo la misma persona, ¿no? Porque dos personas no pueden narrar los mismos hechos de la misma manera, ¿no? Así Con es. las mismas palabras. Entonces, pareciera que cuando los lees, pareciera que lo hizo la misma persona. Sí, la misma, luego la misma A veces escritura, hasta ¿verdad? La misma persona, ¿no? Y desgraciadamente hacen ese tipo de cosas y tienes que checar que el informe policial homologado no tenga contradicciones con la entrevista del policía que se supone que llenó ese informe policial homologado, porque debe de venir firmado, y también que no haya contradicciones entre las entrevistas y informes policiales homologados de sus demás compañeros, ¿no? Que quienes lo asistieron. Pero ¿para qué nos sirve? ¿A quién le sirve ese informe homologado? Nos sirve a nosotros como defensores para poder revisar, ¿no? Cómo fue la detención. Porque es como un registro, ¿no? Ok. Es un registro igual que la cadena de custodia, ¿no? Que es una técnica de investigación, la cadena de custodia, según el Código Nacional. Nos sirve a nosotros como defensores porque hay veces que hay inconsistencias, ¿no? Te das cuenta que lo narraron de la misma forma, o uno dice que fue en un lado y el otro dice... Por lo regular ese era al principio, porque ahora desgraciadamente pareciera que los acomodan, ¿no? Para que luego los ayudan, ¿no? Los auxiliares de los ministerios públicos a llenar los informes policiales homologados, porque la realidad es de que son formatos algo complicados, ¿no? Si uno que tiene que es técnico en la materia, cuando empiezas a llenarlo, te das cuenta que alguien que tiene un menos grados de estudio, no es por discriminar, pero sí sería algo complicado. Por eso es que muchas de las detenciones se calificaban como ilegal al principio, ¿no? Porque no sabían llenar el informe policial homologado, por lo mismo los asiste el auxiliar del Ministerio Público, en ocasiones el Ministerio Público en llenar el informe policial homologado. Maestro, y por ejemplo, muchas veces los policías te paran porque te ven vestido de una manera diferente, por tatuajes. ¿Eso es discriminación o no es discriminación? Sí es discriminación, porque aunque no lo acepten, sí tienen como que eligen a cierto tipo de personas. Así es, ¿no? ajá. Entonces, por lo regular se guían por la apariencia, ¿no? Y hay ocasiones donde los detienen para... Nosotros que somos abogados, estamos en la práctica, sabemos que hay ocasiones que los detienen pues para culparlos de cosas que no lo hicieron, ¿no? Por ejemplo, los detienen, dicen que estaban orinando en la calle y que al revisarlo encontraron droga, lo ingresan al Ministerio Público. En ese ingreso al Ministerio Público va un Ministerio Público con ellos de otra carpeta diversa y empiezan a hacer sus reconocimientos, ¿no? Para la carpeta que realmente lo quieren aprender. Por ejemplo, puede ser un homicidio o algo así, y por arte de magia pues ya se hizo un reconocimiento, ¿no? Que podría caer en la ilegalidad dentro de la carpeta que dio origen, que supuestamente es la posesión por drogas, ¿no? Pero la representación social, por ejemplo, ¿cómo vas a ver que fue discriminación? Yo llego como policía, hago mi informe homologado y digo, bueno, yo lo agarré fumando. Pero a lo mejor el policía lo paró porque lo vio raro, mal vestido, con tatuajes. ¿Cómo se va a defender esa persona, maestro? Ellos no lo van a admitir nunca, ¿no? Nunca van a poner por ejemplo, que lo detuvieron porque lo vieron salir del punto y no traía nada en las manos. No lo van a poner así porque no resplandecería, no sería evidente la conducta, ¿no? Claro. Tristemente acomodan los hechos para que califiquen de legal la detención, ¿no? Bueno, y yo ¿cómo me puedo defender? Yo tengo tatuajes, mal vestido, como le llames, ¿cómo me puedo defender? Lo que recomiendo es de que... ¿Dónde me voy a quejar? Si le imputaron alguna conducta, que contrate un abogado, y ese abogado tiene que ir al lugar de los hechos, ¿no? Para ver si hay cámaras, testigos, y que puede ser que los testigos digan, no, sabes que él estaba parado ahí, no estaba haciendo nada, estaba fuera de la tienda con los demás platicando, pero se lo llevaron por su apariencia. ¿Y mis derechos humanos? Sí, ¿Cómo los puedo hacer valer? Sí se vulneran. Entonces, en el momento la gente se tiene que enfocar a resolver el problema, ¿no? Del delito que le están imputando falsamente, ¿no?
Entonces, y ahí... Pero no hablemos de delitos. O sea, a mí me están parando y para mí puede ser un acto de molestia. Vamos, o sea, ¿cómo me puedo defender que me están generando un acto de molestia? En el momento nada más sería como citar los artículos, ¿no? En el momento que estés con el policía. Pero ¿qué artículos debo de exponer? Decirle al policía, oye, ¿sabes que a mí el artículo tal me respalda? Podría ser que dijera uno el 16 constitucional, dice que no puedo ser molestado. No puede ser molestado en mis bienes, ¿no? Que cualquier acto de molestia requiere una orden judicial. Así es. Entonces, si nosotros hacemos eso, ellos muy seguramente van a decir que el artículo 21 de la Constitución les faculta hacer tareas de seguridad pública y muy seguramente van a citar el 251, ¿no? Del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, pero yo hablo de mí, ¿cómo me puedo defender, maestro? O sea, ¿qué le tengo que decir al policía? ¿O no me paro, me sigo? No, yo recomiendo pararse y cooperar con él, no pelear con él, pero hacerle ver que su actuar es ilegal, ¿no? Por ejemplo, si es un retén, decirle, mira, sí coopero, no tengo ningún problema en que revises, porque no tengo nada, pero enséñame tu oficio de comisión, porque ahí tiene que decir quién va a estar al cargo, las calles entre que vas a estar, el fin, la hora, y muchas veces con eso se detiene, ¿no? Porque hay veces que lo ponen por gusto en una avenida, pero no tienen ni siquiera el oficio de comisión. ¿Pero qué es entonces? A ver, dinos qué es un acto de molestia. ¿O cómo procede un acto de molestia? ¿O a dónde me voy a quejar que un policía me generó un acto de molestia? El acto de molestia es cuando no existe una razón para que te detengan, ¿no? Y te puedan revisar en tu persona, porque ya al revisarte en tu persona o vehículo ya nos ocasionaría una molestia que debe de estar fundada, ¿no? El 16 dice que que cualquier acto de molestia en mi persona o en mis bienes tiene que estar respaldado por una orden judicial. La única forma en que ellos pudieran actuar de esa manera es si yo cometo un delito en flagrancia, ¿no? Ahí sí podría ser que justifique de cierta forma la revisión posterior de cuando lo detienen, la revisión corporal, ¿no? Pero de otra forma, ¿no? Si ellos ¿Que la flagrancia sería cómo? La flagrancia es cuando te detienen en el momento de cometer un delito o posterior de haberlo cometido, pero bueno, cuando hay una persecución material inmediata e ininterrumpida, ¿no? Y que te encuentren los objetos o instrumentos del... Ahí sí hay motivos para revisarme. Para revisarte, ajá, ahí sí. Pero si no fue en flagrancia y no estás cometiendo una conducta ilícita y nada más te está parando porque en una apreciación subjetiva lo que él cree es de que eres sospechoso por vestir de cierta forma o tener cierta apariencia, pues su actuar es ilegal. Pero ellos nunca van a actuar con la verdad, ¿no? Pero yo puedo denunciar, quejarme, sí. ¿A dónde puedo ir o qué te puedo hacer? Podría ir a la visitaduría, o viendo, por ejemplo, si lo agredieron, lo golpearon y demás, o lo despojaron de sus cosas, pues hay fiscalías especializadas en servidores públicos. ¿Qué es la anticorrupción? No, bueno, es la de Fiscalía de Servidores Públicos, como tal, la anticorrupción. Entonces, ¿yo puedo ir a quejarme a la visitaduría o contraloría? Ahí puedo ir a quejarme. Sí. ¿Puedo hacer una denuncia yo o tengo que llevar a mi abogado? No, usted puede... ¿Solo? Sí, y ya se acompañaría posteriormente con un asesor jurídico, si es que... Porque se le van a pedir que esté representado por un asesor jurídico. ¿Y el asesor jurídico qué? ¿Me lo proporciona también el Estado o tengo que pagarlo yo? El Estado o usted puede elegir uno libremente. A uno libremente. Es que hay muchas dudas que no sé qué más nos quieran preguntar, pero eso de que te estén parando en cada rato, pues está muy canijo, ¿no? Sí. Para mí es ilegal, pero desgraciadamente ellos no actúan con lealtad, ¿no? Ese principio que dicen que el de lealtad siento que es como, es tinta nada más, ¿no? Porque realmente no lo aplican, ¿no? En muchas cosas, por ejemplo, acomodan los informes policiales homologados, acomodan lo que realmente pasó para que les califiquen de legal la detención. ¿Y el policía puede tener una sanción? Sí. ¿Sí? ¿Puede ser sancionado? Sí, por ejemplo, si se ve que ellos dicen que lo detienen en un lado y se ve que es en otro, ¿no? Y los hechos fueron completamente diferentes, la persona los puede denunciar. ¿Denunciar? Sí. ¿A donde me decías la visitaduría? En la de servidores públicos. La mesa de responsabilidades que le llaman. Entonces ahí podemos denunciar que
que el acto de molestia no fue justificado. Por ejemplo, que no calificaron de legal la detención o que no vincularon. Me tocó en un asunto donde precisamente fue aquí en Barrientos. Unos policías detienen a una persona, califican de legal la detención, vinculan, se van a juicio y no condenan. Entonces la persona a la que iniciaron esa carpeta denuncia a los policías y los llevan a audiencia inicial. ¿A los policías? A los policías. En la audiencia inicial se dice que si bien es cierto fue absuelto en la etapa de juicio, también lo cierto es que fue calificada como legal su detención. Y esa fue la defensa. Y no los vincularon a proceso, pero sí los condujeron a una audiencia inicial. ¿Y a los policías qué les pasó? No los vincularon porque como un juez de control calificó de legal la detención que ellos habían hecho. O sea, ellos hicieron bien su trabajo. Ellos hicieron bien su trabajo, que lo absolvieron en juicio es otra cosa, ¿no? Ajá, ok. Y no los vinculan. Entonces a un policía se le puede llevar a juicio. Sí, iniciaron una carpeta de investigación. Y si se acredita la existencia del hecho, la probabilidad de que lo cometió, sí se conduce a audiencia inicial. Entonces lo que se pronuncia la Suprema Corte de Justicia que dice que por actos evasivos, ahí sí podíamos pensar. ¿Por qué es evasivo para ti, para mí? Esos son los niveles de contacto que tiene son criterios jurisprudenciales, no vienen en el Código Nacional ni en la Constitución, vienen en la jurisprudencia y como dice usted, o sea, caemos en apreciaciones subjetivas, ¿no? A ver, explícanos, jurisprudencia y no viene en la Constitución o en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué pasa ahí? Si son tesis aisladas no tienen la misma validez que una jurisprudencia, ¿no? La jurisprudencia sí tiene observancia obligatoria, ¿no? Entonces, ¿las conductas evasivas son tesis aisladas o es una jurisprudencia? No, hay jurisprudencias de eso. Hay jurisprudencia. Sí, de los niveles de contacto que le dice. ¿Y hay algún requisito para poder saber qué es evasión y qué no es evasiva? En esas tesis describe ciertas conductas. ¿Nos podría decir algunas? Por ejemplo, si llega una persona, el policía y me dice, buenas tardes, ¿cómo está? Lo voy a revisar y uno le dice, sí, ¿por qué? Y me identifico y todo, y me quedo ahí, no habría razón de ser que él pudiera justificar. Por ejemplo, si hay una cámara porque yo accedo a identificarme y todo eso. Ajá. Pero si yo al ver al policía que se acerca a mí me echo a correr, ahí ya está justificando A ver, maestro, en resumen, ¿es ilegal la revisión de rutina o no? ¿O sí, cuándo puede ser legal? Sí es ilegal si lo hacen, por ejemplo, que está uno parado y sin motivo o razón se acercan y te dicen, oye, quiero revisarte una revisión de rutina. Eso es totalmente ilegal. Pero te dicen, es que me llamó el vecino, me llamaron a C4 o C5. Se le puede decir que pues es una apreciación subjetiva, ¿no? Lo que puede ser para él sospechoso, para mí puede ser no serlo. Claro. ¿No? Y que para que haya un acto de molestia en mi persona debe de estar respaldado por una orden judicial. Él va a justificarse, ¿no? Que puede que desempeña tareas de seguridad pública conforme al artículo 21 de la Constitución y el 251 del Código Nacional, que son los actos de investigación que no requieren control judicial. Pero considero que aún así sigue siendo ilegal porque ellos no pueden parar para investigar, es decir, la conducta no es evidente ni resplandece. Eso le corresponde a la policía investigadora. Si hubiera un delito en flagrancia, en flagrancia sí podría intervenir la misma de seguridad pública, ¿no? Y esculcarme, evidentemente. Ahí sí. Pero si yo estoy parado sin hacer nada y nada más por mi apariencia. O si voy manejando normal y me paran por una revisión, también es ilegal. Es ilegal. ¿Y cuándo sería legal? Por ejemplo, si ellos me detuvieran en flagrancia, o sea que hay una persecución, ahí sí se podría justificar, ¿no? Que me están revisando corporalmente o el vehículo, pero es a raíz de que hubo una conducta, ¿no? Delictiva. Ok, entonces quedamos. Por una razón sí es legal, la legalidad, si es por flagrancia, sí. Flagrancia sí. Que ya cometí un delito y me van correteando, ahí sí. Y si estoy estacionado o voy manejando normal, no es legal que me paren. Te pueden parar, pero para revisarte no hay que activar los niveles de contacto que dice la Corte, ¿no? O sea, no tener una conducta evasiva. Por ejemplo, si me paran, inmediatamente detenerme, identificarme,
y preguntar cuál es la razón, ¿no? Y aún así te dicen, te voy a hacer una revisión de rutina, de todos modos bájese de su vehículo. Eso ya es un abuso, ¿no? Ya están excediendo, ¿no? Y si caen en un ilícito, se les puede denunciar. Ujú. Porque sí afectan ciertos derechos. Sí, ya entraría abuso de autoridad. Y... Sí, abuso de autoridad. Ujú. Porque sí están afectando ya, o sea, ya hay un acto de molestia sin razón de ser, ¿no? Porque una revisión corporal es en nuestros derechos humanos, sí, sí viola nuestro derecho, ¿no? Podría ser de la dignidad, ¿no? Porque hay gente a la que le dicen, a ver, quítate los tenis, quítate los calcetines. Ajá, así es. Entonces, sí se exceden, ¿no? Considero que ese tipo de revisiones caen en la ilegalidad, ¿no? Ellos van a poderlo justificar que por los índices de violencia, que están facultados para desempeñar tareas de seguridad pública conforme al artículo 21 de la Constitución, pero creo que no es suficiente, ¿no? Porque no hay una conducta ilícita que resplandezca o que sea evidente que justifique esa forma de actuar, ¿no? Porque mucha gente inclusive le da miedo, ves que piensan que los policías te pueden meter a algo, drogas o... Es que es eso, desgraciadamente se ha visto, ¿no? Que no actúan algunos, no todos, hay buenos elementos, pero algunos no actúan con lealtad, ¿no? Entonces podría ser que de la desconfianza de la ciudadanía, ¿no? De no dejarse revisar por esas razones, porque temes de que si le das acceso a tu vehículo te ponga droga, ¿no? Maestro, ¿usted es abogado litigante, postulante? Sí, postulo en materia penal. ¿Materia penal? Sí. ¿Dónde lo pueden localizar? ¿Quiere dejar su número? Nuestras oficinas están en San Miguel Chapultepec, primera sección, en calle General José Moral 29B, y mi número celular es 5568-002114. ¿A qué hora le pueden llamar? Cualquier hora. Cualquier hora. ¿Puro área penal? ¿O tienes algunos abogados? Tenemos un área de diversas materias, pero nuestra especialidad es amparo y penal, y sí tenemos un área que se encarga de civil, mercantil y familiar. O sea, cualquier materia le Sí. pueden llamar a usted. Sí, no la atiendo yo, nosotros nos dedicamos a lo que es el área penal, pero sí tenemos abogados especialistas en diversas materias. Ok, a cualquier hora le pueden llamar. Pues, ¿quieres Sí. repetirlo? El teléfono es 5568-002114 y las oficinas se encuentran en San Miguel Chapultepec, primera sección, en calle General José Morán 29B, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. ¿Alguna red social o algo? Mi red social es Francisco Mora, abogado Francisco Mora. Abogado Francisco, así te encuentras. Sí. Pues quiero agradecerte mucho, maestro, No, y sí. me gustaría volverte a invitar porque yo todavía tengo dos que ya se nos termina el tiempo, pero tengo muchas dudas todavía. Sí, con gusto. Nos ponemos en contacto, te voy a volver a invitar para seguir hablando de esto. Sí. ¿Te parece? Con gusto. Pues te quiero agradecer mucho, No, a maestro. usted. Muchas gracias por estar con nosotros A usted. y seguimos en contacto. Gracias. Gracias.